Tertulia Ciudadana con Julián Camacho. Pues aquí estamos, señoras y señores. Después de este receso vamos a continuar en esta tertulia ciudadana que, recuerdo, estamos en directo en Onda Cero Puerto Llano y Más Televisión y redes sociales. Y tenemos un tema que he titulado México Lindo o México Lindo, como la canción, ¿no? El pueblo mexicano y el español, unidos por la historia y la lengua, están pasando por unas desavenencias derivadas de la prohibición de ir al rey con la toma de posesión de su presidenta. El gobierno español, con el apoyo de la oposición, ha decidido no enviar al acto a ningún representante. Pregunto, si el gobierno decide que no vaya ningún representante, ¿por qué han ido los de Junts, Bildu y Sumar? Claro, me van a decir que van a título privado, pero ¿no son estos grupos socios del gobierno? ¿No tiene potestad el gobierno para prohibir su presencia, dado que entorpece la política exterior española, que esta sí que compete solamente al gobierno? Y por último, ¿qué interés tiene México para pervertir la historia y poner a los españoles en un lugar que creo no nos merecemos? Don Escolástico González. Buenos días otra vez a todos. Bueno, yo creo que la sangre no llega al río, eso es lo primero que tengo que decir, que al rey no se le prohibió, es decir, lo que se hizo fue no invitarle, simplemente, y es verdad que se invitó al presidente de España a la ceremonia y creo que respondió perfectísimamente. Si no hay una invitación al jefe de Estado y no se va a cursar por petición nuestra esa invitación porque queremos que vaya en representación del Estado, nosotros no vamos tampoco. Y el Gobierno en pleno respondió de esa manera, ¿no? Tanto el presidente como la vicepresidenta, que forma parte del Gobierno, de coalición, de Sumar en este caso, los dos que ella estaba previsto que fuera, junto con algún otro ministro, decidieron no asistir a la toma de posesión de la presidenta. Yo creo que la presidenta de México, que han cambiado en estas elecciones, lo que quería era notoriedad a nivel internacional y buscó la polémica con la no invitación al rey de España. En cuanto a la presencia o no de otros miembros de otros partidos, porque no eran otros miembros del Gobierno, eran miembros de otros partidos políticos que hay en España, hay que distinguirlo muy bien, van a título personal. Pero los partidos gobiernan en coalición. No, porque el que gobierna en coalición, que era Sumar, la vicepresidenta dijo que no iba en defensa. Pero ha ido gente de Sumar. No, es lo mismo. Pero no van representando a Sumar. No van representando al Estado, no, eso yo creo que ha de quedar claro, porque si no creamos un conflicto donde no lo hay. Si ya tenemos un conflicto con México y lo queremos agrandar diciendo que van partidos españoles que no sé qué para ponerse en contra del gobierno, bueno, esta es la política de exteriores que ha tenido el PP durante mucho tiempo con Marruecos o con cualquier otro, con Argelia o con cualquier otro sitio, ¿no? Que no ha habido política de Estado. Aquí no había ninguna doble intención. Los que fueron de otros partidos lo hicieron a título personal, porque son amigos, porque son compañeros, pueden pertenecer a la misma asociación política. ¿Y el gobierno no puede prohibir que vayan? El gobierno no fue. No, el gobierno no tiene por qué prohibir. Si el gobierno prohibiera sería peor todavía de lo que es. O sea, no podemos hacer que el gobierno para unas cosas es malo, porque se ha convertido en un dictador, y cuando nos interesa desde el lado de la derecha, entonces que el gobierno prohíba. Entonces sí que sería un auténtico dictador. No podemos jugar con ese doble lenguaje de que cuando interesa al gobierno prohíbe y cuando no interesa no prohíbe. Termino. Es decir, termino. ¿Se han pasado los 2 minutos? Me he pasado los 2 minutos. Bueno, un solo segundo. Lo que quiero decir es que el gobierno reaccionó muy bien diciendo que el rey, además, que no tiene poderes, es decir, es un rey que reina pero no gobierna, realmente era una incongruencia por parte del gobierno mexicano invitar al presidente español y no invitar al rey, porque la figura del rey es puramente simbólica. Allí, para poder estar el rey, tiene que estar acompañado siempre de un miembro del gobierno, representante del ministro de Asuntos Exteriores o de otra figura que le acompañe como gobierno, ¿no? Luego era crear una polémica falsa por parte del gobierno mexicano. Ya va Manuel Tabas. Joder. He dicho. Vamos a ver. Pisarello,
forma parte de la mesa del Congreso. ¿Qué dice? Yo voy porque formo parte de Cataluña en Común. Vale, no, tú vas como representante de la mesa del Congreso, pero mira, es que a mí me da igual. Si esto es artificial. Esto empezó en el año 2019, cuando Andrés Manuel López Obrador, más conocido entre los amigos como ANLO, envió no una, sino 2 cartas, que a veces se nos olvida. Una carta al Papa de Roma para que le devolviese el Código Florentino, que dicen que también es suyo, un código que se hizo hace 500 años por un franciscano, y otra carta al rey de España para que pidiese perdón. Ninguna de las 2 cartas fue contestada. Hicieron muy bien. 5 años después, la señora Claudia Sheinbaum resucita otra vez la polémica porque no se le contestó a su mentor, pero no le contestaron ni uno ni otro. Vamos a ver, el rey es el jefe del Estado, reina, pero no gobierna, no tiene poder ejecutivo, y esto lo deben saber los mexicanos, para mí con J, porque para cualquier cosa que haga el rey tiene que tener la autorización del gobierno, porque el gobierno es quien representa al rey en sus actos. Y entonces, si tenía que mandar una carta, hubiese sido el gobierno el que la hubiese tenido que mandar. Y esto... Volvemos a hablar de formas y de realidades, ¿no? Aquí estamos hablando también de las formas, ¿no? ¿Para qué sirve? Porque aunque vayan estos señores a título personal, las formas son las que los indudablemente pervierten. Florentino López. Vamos a ver, yo creo que es muy difícil analizar hechos históricos del siglo XV o XVI con los ojos del siglo XXI. Es imposible. Pedir perdón por la conquista, ¿hubo abuso? Sí, ese es el meollo de la cuestión. Y yo tengo aquí un dato, que el Vaticano, el Papa, fue a Bolivia en 2015 y pidió perdón por los abusos que hubo en la conquista sobre los indígenas ante la indiferencia y el silencio de la Iglesia Católica. Y no pasó nada. Y fue el Papa el que pidió perdón en Bolivia en el 2015. Bélgica también pidió perdón. El rey de Bélgica pidió perdón por los abusos y las masacres del Congo. Sí, claro. Alemania también ha pedido perdón por el Holocausto. ¿Estás diciendo que España tiene que pedir perdón? Y Francia también ha pedido perdón por la guerra de Argelia. No pasa nada, no pasa nada. Por haber contestado... Si es por imagen, no pasa nada. No pasa nada por haber contestado con lenguaje diplomático, porque lo que se pedía es una respuesta. Y no hubo ni siquiera respuesta. Pero esto es una marejadilla. No hay conflicto entre los pueblos, hay conflicto entre los gobiernos. En la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, ¿sabéis a quién se van a homenajear? A los miles y miles de republicanos que fueron acogidos por México. La relación entre los pueblos de México y España superan con creces y no se van a ver interrumpidas por si el rey contesta o por si el rey no contesta. Pero que quede bien claro que el Vaticano pidió perdón en Bolivia en el año 2015. Doña Rosa Porras. El Vaticano deben obrar porque tienen a Dios arriba. Deberían escribirnos todos los días y darnos las gracias y felicitarnos porque todo lo que tienen ha sido gracias a España. Comprendo que se excusen los holandeses, los ingleses, los belgas, que los eliminaron y nosotros creamos las leyes de derechos humanos para los indígenas. Tienen lengua, tienen cultura, tienen educación, tienen universidades. Venga, hombre, que nos den las gracias. Quería decirte de esta presidenta novedosa y nueva que tiene muy buena formación educativa. Exacto. Y sus padres también. Luego, no han vivido muertos de hambre viviendo el indigenesinismo. Pero, sin embargo, no tiene ninguna formación humanista, desconoce el origen y evolución de México, y si la sabe, miente. A nosotros nos ofende y al pueblo le miente. Todo lo que tienen es gracias a nosotros. Las relaciones con México empiezan en el 1877, después de su independencia.
se suspenden durante nuestra guerra civil y vuelven otra vez en 1977. Y desde Portillo, en todas las tomas de posesiones ha estado el jefe del gobierno, que es nuestro rey. No ha faltado nunca hasta Peña Nieto. ¿Y cuándo han empezado los problemas? Cuando ha llegado un señor de la extrema izquierda. Por cierto, voy a hacer una observación. ¿Qué tienen los líderes de la extrema izquierda, algunos o comunistas, que quieren romper la cultura, el pasado, lo establecido? Si México ni siquiera existía, no existía. Pero ¿qué es lo que tienen? Ha llegado esta señora que desconoce la cultura y antes López Obrador. ¿Y qué hizo? López Obrador, que era corrupto, traidor, mentiroso y ladrón, y se mete con nuestro rey para que pida perdón. Vamos Hombre, con por Esther favor. Mora. El 60% de los mexicanos... Ahora no se interrumpe, favor. Florentino, la Bueno. primera parte no. A ver, adelante, Esther Mora. Gracias, Julián. Coincido con Escolástico. Creo que también ha sido algo oportunista por parte de esta presidenta, que quizá lo que quería, no lo sabemos, quizá puede ser es una opinión. No tiene por qué ser la realidad, a lo mejor quería notoriedad. Y coincido con el señor Tabas en cómo ha desarrollado la historia, que todo esto viene del año 2019, con estas cartas que se envían al Papa y que se envían al Rey, y que yo creo, en mi opinión, que hizo bien en no contestar. Contestó el ministro Álvarez, y las relaciones con México, es cierto que los pueblos, hay un hermanamiento entre ambos pueblos, y quizá lo que hay es eso, un conflicto entre los dos gobiernos. Pero creo también, y esta es mi reflexión, que López Obrador, los dirigentes o quien quiera, está en su pleno derecho también de hacer las reflexiones de la historia como ellos las consideren. No las tenemos por qué compartir, pero ellos están en su derecho. Rosa, por favor. Ellos están en su derecho. Vamos a respetar lo que quiera hacer. Yo tengo también mi reflexión de la historia de España, igual que aquí todos los de la mesa. Ellos están en su derecho de hacer la reflexión que quieran. Ahora bien, lo ha dicho Escolástico, los únicos representantes, y Tabas, los únicos representantes de España, allí pasadas nuestras fronteras, son Nuestra Majestad el Rey y el presidente del Gobierno. Y siempre tiene que ir acompañado el Rey con algún ministro del ramo. Si no pudiera el de Exteriores, con el que se considere. Siempre va acompañado. A título personal, va los diputados que quieran del resto de partidos, porque hasta ahora, y donde yo he visto, la rúbrica de pacto de gobierno solo la tiene con Sumar, el Partido Socialista. Les ha pasado quizá Ningún a estos... diputado del PSOE ni del Partido pero Popular que van a título personal, porque les habrá pasado lo mismo que a los diputados del Partido Popular cuando fueron a las elecciones de Venezuela, que no pintaban nada. Eloy Pareja. Sí, bueno, yo quiero abarcar dos asuntos. Uno, los hechos, y otro, su interpretación. Los hechos. Todo proviene de 1 de marzo de 2019. López Obrador efectivamente manda una carta a Su Majestad Felipe IV en la que no le dice que España pida perdón. Le dice que le invita a unos actos, Felipe VI, perdón. Ya con los Borbones que pierdo la contabilidad. Hay muchos Borbones, lo siento. Bueno, pues el 1 de marzo el señor López Obrador, no le pide que España pida perdón, lo que le pide es que participe de los actos en conmemoración del sitio de Tenochtitlán y de la independencia de México, y que allí se haga una especie de acto de contrición, no solo de los españoles, sino también de los mayas, etcétera, por las guerras de Yaqui y por las guerras de castas. No era que España pidiera perdón. Y, efectivamente, ponía como ejemplos a Bélgica con Congo, a Francia con Argelia, etcétera, etcétera, etcétera. Y también al Papa Francisco con la Iglesia Católica. Y no decía que, por favor, que España pidiera perdón. No. Decía que participara de esos actos de hermanamiento y de contrición. ¿Vale? Y, desde mi punto de vista, el gobierno español, que ya era el señor Sánchez, hizo lo que dice el refrán castellano: no hay mayor desprecio que el no aprecio. Y no contestó, y para mí es un error diplomático muy grave. Debía haber contestado, aunque en la respuesta hubiera dicho no estamos de acuerdo y no vamos a ir a los actos, pero debería haber contestado, y no lo hizo. ¿Vale? Y todo lo que ocurre hoy viene de aquello, viene del 1 de marzo de 2019. No voy a entrar en la historia, y no es verdad que la historia sea real. Cada uno cuenta su historia. Y la historia la escriben los vencedores. Y los perdedores, pues no, ¿vale? No digo nada más. Y en cuanto a la interpretación,
No pasa nada. Si México y España tienen relaciones comerciales tremendas. España es el segundo inversor en México y México es el sexto inversor en España. No va a llegar la sangre al río, de ninguna de las maneras. Manuel Alarcos. Bueno, pues yo he estado mirando un poquitín aquí las cosas y me voy a permitir aquí unos apuntes históricos que realmente son extraordinarios. El ejército de Hernán Cortés contra Montezuma se componía de 15 jinetes, por lo tanto 15 caballos, 400 soldados de infantería y más de 1.500 indios que odiaban a muerte a los aztecas. Claro, lleva razón. Que odiaban a muerte a los aztecas porque estaban oprimidos por ellos. Los utilizaban para subirlos arriba de las pirámides, arrancarles el corazón y enseñar a su Dios el corazón. Después le cortaban la cabeza y la tiraban rodando por las escaleras en una orgía de sangre y delirio de los aztecas. Malinche, amante intérprete de Hernán Cortés, fue la que puso de acuerdo con muy poquito esfuerzo a todas las demás tribus contra Montezuma. Eso es historia. Que era un cacique y un miserable. Exacto. Contra Montezuma. Exacto. El otro día oí decir a Paje que cuando fue como presidente de Castilla-La Mancha a entrevistarse con Manuel López Obrador, por cierto, su padre era de Mallorca y sus abuelos, uno era de Asturias y el otro era de Cantabria, el antiespañol. Lo primero que le dijo a Paje fue que odiaba a España y los españoles, o sea, que odiaba a su abuelo, a su abuela, a su padre y a su madre. Efectivamente. Más absurdo imposible. Mestizaje. Hernán Cortés, después de vencer a Montezuma con una estrategia militar sorprendente, que seguramente estudiarán en las academias, hizo 6 pequeñas embarcaciones y en cada embarcación puso un cañón. Y por las rías de México, disparando desde esas pequeñas embarcaciones construidas a tal efecto, los indios, la infantería española con los caballos y los indios en apoyo vencieron a un ejército muchísimo más grande que en su propio terreno. Buena lección de historia de Pollito. Que era a Montezuma. Descansa y respira un a poco. Montezuma. Pero no acaba todo ahí. Termina, por favor. Después de romper Hernán Cortés con Malinche, se trajo a España a la sobrina de Montezuma, que fue bautizada con el nombre de Isabel de Montezuma. Luego hubo mestizaje con los Fue españoles. bautizada con el nombre de Isabel de Montezuma y se fueron a vivir a Trujillo. Y en Trujillo hoy en día, ahora mismo, 500 años después, hay personas que se llaman Francisco Montezuma y Antonia Montezuma. Muy bien. Buena lección Hijas de de historia, Leonor, Pollito. que era hija Félix de Calle. Hernán Cortés y Montezuma. El mestizaje fue absoluto. Absoluto. Tienen que pedir perdón. Un hombre que es ateo como yo, tiene que decir que la Virgen de Guadalupe es la patrona de Extremadura, pero también es la patrona de México. Muy bien. Muy bien. Pollito, ya de- Muy la bien. Virgen de Y Altagracia buena historia. es la patrona de la República Dominicana, Que sí. pero también es la patrona de Manzanares. Y la Virgen de Perfecto. Gracia, la patrona de Portera. Félix Calle. Bueno, pues yo estoy de acuerdo en algunas cosas que habéis dicho. Esto es una puesta en escena. Ya. Sí, pero además nadie discute, que cada uno puede decir lo que le dé la gana y tiene derecho a reflexionar, pero hay algunas veces que te cabrea. Y digo por qué. Además, esto cada vez es más global, ¿eh? Cada vez. Resulta, yo estoy en Cuba, estoy visitando un lugar, y una señorita rubia, con ojos azules, es que los españoles llevasteis el oro. Digo, ¿qué oro? Pero si en Cuba no ha habido oro nunca. Esclavos sí. Gracias a los ingleses, también los españoles. Los ingleses, los franceses, los holandeses, pero que nos llevamos el oro de Cuba. Pero vamos, ¿qué ideario es que se ha marcado esta mujer? Yo he estado en Chile, me han tratado de otra manera, muy distinta. Me dio una lección muy grande un mexicano y
el alcalde de los Andes, una auténtica elección, porque claro, yo critiqué de alguna manera, dije, hombre, es que aquí los conquistadores, venía quien venía, había mucha gente también que los saltaban de la cárcel, pues venían a salvajados, es cierto, ¿no? Pues me pegaron un repaso, pero un repaso. No lo cuento porque es muy largo, no voy a hacer con lo que Pollito. Pero lo de Moctezuma lleva razón. Es que cuando dicen, no, es que llegan los españoles, aparte que se llevaron el oro, pues se lo llevarían también, pero también dejaron allí una parte, es que mataron a muchos indígenas. Moctezuma mató a 300.000. Claro. 300.000 en guerras civiles. Que yo no digo que no estuviera justificado, porque había una guerra civil en esa época, y había mucha etnia, había muchas tribus, y lógicamente se tenían que matar. Moctezuma mató más que nadie, y además se asoció en periodos más o menos largos con Hernán Cortés, y le facilitó la vida a Hernán Cortés, ¿no? No me quiero extender mucho más. Pero que yo creo que esto es, principalmente, como habéis dicho, es una puesta en escena. Es una puesta en escena y depende de quién gobierne, en qué momento y en qué país, volverán a decir otra vez que los españoles mataron, que se llevaron el oro, no sé cuántas cosas. En el fondo, me decía este mexicano en Chile, dice, nosotros los mexicanos tenemos una relación con los españoles de amor-odio. Y yo decía, a ver, es un día comiendo allí en los Andes, ¿eh? A ver, explícamelo. Dice, muy fácil. Yo a ti te puedo decir lo que me dé la gana a mí, porque eres español. Pero que nadie venga de fuera diciéndome algo en contra de los españoles. Es el amor-odio que obtenemos. Mientras nadie le recrimine a toda esta gente esta historia, no venga un americano diciéndole a la presidenta, oiga, que es que los españoles son unos sinvergüenza, entonces seguramente se va a revolucionar la presidenta y lo va a defender. Mira, si esto es política, es habitual que los políticos mexicanos, no los mexicanos, carguen contra España para lavar los trapos sucios de su propia casa. Obrador, que prometió que iba a multiplicar el crecimiento económico, que iba a reducir los asesinatos, que iba a mandar a los cuarteles, a los soldados iba a regresar a los cuarteles, que iba a acabar con el narcotráfico, y al final no hizo nada de eso. Entonces, por eso, como bien han dicho aquí, y la lección de historia que nos ha dado Pollito, México tiene una historia de hace... Chapó por Pollito, ¿eh? Sí, chapó. De 200 años nada más. Es decir, la conquista no fue hacia México. Ahí habitaban pueblos mesoamericanos que no eran aztecas. Lo que pasa es que estos ahora, 200 años después, dicen ser herederos de los mexicas y no de otras culturas que había allí más importantes como ella. Y entonces esto se basa en todo eso. Pero ya que estamos a pedir perdón, ¿por qué no piden perdón? Porque mira, Estados Unidos hace 200 años le arrebató el 50% de su territorio, y a ellos sí lo han invitado a que asistiese a su toma de posesión ilegalmente. ¿Y por qué no piden perdón por la masacre, que fue un crimen de Estado y de lesa humanidad, que se realizó en la Plaza de las Tres Culturas en el año 1968, cuando mataron a más de 400 estudiantes allí? Pedid vosotros perdón primero en vuestra propia casa, y ya veremos si después nosotros tenemos que pedir perdón. Y una pregunta que te quiero poner para el final, por si te parece bien para nosotros. ¿Debe España pedir perdón a México, o es México el que debe darle las gracias a España? Ya lo he dicho antes. Lo ha dicho antes Rosa Porra. Escolástico González. Bueno, yo comparto con muchos de los compañeros el que esto, la sangre no llega al río, y que esto es un tema más político que otra cosa y que no merece la pena. De todas maneras, con relación a lo que decía Pollito, me ha recordado mucho, y lo siento enormemente, porque la historia también hay que saber interpretarla y leerla con el paso del tiempo. A mí me ha recordado mucho la historia que aprendí de niño en la enciclopedia Álvarez, pero que afortunadamente superé la enciclopedia Álvarez y me ha permitido después leer muchísimo más sobre la historia de España, ¿no? Incluso en aquella época no fue pacífica tampoco la toma de muchos de los países, porque ya no se nos puede olvidar a Fray Bartolomé de las Casas, que ya hablaba de en qué condiciones se estaba realizando, ¿no? En absoluto. Pero donde quiero ir a parar es que si en este momento hay un sentimiento del pueblo mexicano, como pueblo, hay un sentimiento de que se siente de alguna manera agraviado por las formas que hubo en un momento determinado, es fácil que la diplomacia lo pueda resolucionar y lo pueda hacer. No hay otra cosa. Si el sentimiento existe en los mexicanos y nosotros tenemos ese aire de grandeza de que no, ¿por qué vamos a pedir perdón? Pues ni nosotros tenemos por qué decir por qué vamos a pedir perdón, sacando pecho como si estuviéramos en el imperio todavía, en la época del imperio bajo Felipe II, ni los mexicanos tienen por qué hacer. La diplomacia debe resolver estos problemas. Y estoy de acuerdo cuando decía Eloy que posiblemente el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, hubiera tenido
tenido que responder en 2019, porque la carta dirigida al rey no era el rey quien tenía que responderla, en absoluto. El rey no tiene que responder ninguna porque no participa en la política exterior, como bien se decía al principio, la tenía que haber respondido el presidente del gobierno. Pero de la misma manera tengo que decir, en un párrafo de los que hay, que solo compete al gobierno, política española que solo compete al gobierno. Hay mucha gente en este país que intenta hacer de la política exterior política nacional interna también. Es exclusivo del gobierno, evidentemente. Lo hemos visto con Venezuela y con otros países. Rosa Porras. Entonces, siempre me quedo sin tiempo. Verás, yo conozco México sí, muy breve ya, y después Florentino. Conozco México muy bien porque he ido muchas veces. He hecho allí varios proyectos y he escrito un libro que me financió la universidad. El español que está en México está en casa. Creo que es el país iberoamericano que más nos quieren. Son verdaderamente hermanos. Todo lo demás es mentira. México no existía. Pollito te hace así y yo te hago así. Fenomenal. México, yo estoy allí y me he sentido querida, pero no importa, hasta en república. Verás, no sé qué iba a decir, pero déjame que lo piense. No, hombre, es que esto no vale. Déjame que lo piense. Venga, adelante. Yo qué sé qué iba a decir. Verás, en México no hubo conquista, no hubo colonias, solo hubo descubrimiento con un virrey que era el puente con nuestro rey. Como no hubo México y no hubo conquista, llegaron por primera vez, te digo, el 22 de abril del 19 a la villa que era Neotitlán, donde vivían los aztecas, que era la villa rica de la Veracruz, que ahora es Veracruz, donde abrieron el primer puerto de comercio. No sé qué iba a decir lo que queráis. A ver, me mandan un WhatsApp diciendo que el país que más quiere a España es Argentina, porque celebra el Día de la Raza el 12 de octubre. Sí, cierto que lo es. Florentino López. Dos ideas breves. La primera, aquí se ha tratado al expresidente mexicano de corrupto, ineficaz, etcétera, 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 ¿no? Pero yo creo que hay que respetar, por supuesto, a los expresidentes y sobre todo al pueblo mexicano, que después ha dado el 62% de su voto a su sucesora. Entonces, un respeto al expresidente y un respeto al pueblo mexicano. Oye, mira, segunda no cuestión. Ya han ofendido a España y a nuestro rey y me dice que yo no tengo que decir que López Obrador fue corrupto, traidor y ladrón. Termina, Florentino. No me vengas con tonterías. Termina, Florentino. Por Dios. Bueno, pues entonces el pueblo mexicano, pues lógicamente lo ha votado el 62% de la gestión del expresidente. Peores aquí los que votan a Sánchez. Y luego sobre el perdón en las propias... Sí, Rosa, por favor. El perdón en las propias hecatombes que hay en nuestra casa. Decía alguien por ahí que México se tenía que pedir perdón a sí mismo por la catástrofe del asesinato, de tal, ¿no? Toda la historia de cada país tiene catástrofes. Todas. Y tiene tragedia. Yo podría decir, ¿quién ha pedido perdón en España por el golpe de Estado que dio lugar a una guerra civil con más de 500.000 de muertos? ¿Alguien ha pedido perdón? ¿A quién le corresponde? No, yo pregunto. Yo también te pregunto, ¿a quién le corresponde pedir perdón? Que estuvieron 40 años gobernando. La tragedia de la plaza es una tragedia. La tragedia de la Guerra Civil Española es otra tragedia. A ver, termina Pollito. Termina Pollito, por favor. Yo contradecía antes a Rosa Porras, porque no es cierto que sea México el país que más nos quiere. Muy breve, por el favor. país que más nos quiere es la República Dominicana. Vaya por Dios. Porque allí un español, la palabra un español vale. Y además de eso, se da la circunstancia de que fue el único país de América que no se independizó de España. El único. Hicieron una guerra contra Haití, Francia, contra Haití, y esa guerra se hizo las fronteras después, en el Tratado de Aranjuez de 1777, que es lo que delimitó. Vamos a contratar una conferencia con Pollito los dos países, para que nos hable de la historia y allí, en Iberoamérica. Allí a los españoles se nos quiere. Pollito es
Bueno, pues yo os quiero a todos mucho, pero se nos acaba de terminar el tiempo. Por consiguiente, muchas gracias como siempre, don Manuel Tabas, un placer. Gracias a ti. Doña Rosa Porras, un placer. Gracias, Julián. Don Eloy Pareja, un placer. Gracias, Julián. Don Félix Calle, un placer. Muchas gracias, Julián. Don Manuel, nos ha de usted descubierto una nueva visión y faceta de usted. Me encanta la historia de América. Muchísimas me gusta gracias. mucho. Nos has ilustrado. Sí, me gusta mucho. Doña Esther Mora, muchas gracias. Don Florentino López, muchas gracias. Gracias. Don Escolástico González, muchas gracias. Gracias a vosotros. Y a ustedes, señoras y señores, ya saben que volveremos, Dios mediante, el próximo martes con otros 2 temas de actualidad. Pero, ¿por qué no nos vamos a México, no? Allá en el Gran Chorrán Grande. Gracias y hasta entonces.